Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es el tarot terapéutico y evolutivo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es separarlo en tres partes. Primero sobre el tarot en específico, después sobre la parte terapéutica y finalmente qué es esta cuestión evolutiva del tarot. Lo primero que vamos a hacer es aprender a construir sentido. Una lectura, una interpretación de tarot se hace construyendo sentido entre las cartas, entendiendo que el tarot es fundamentalmente vínculo. No son cartas aisladas que significan algo independientemente de la situación. No es que una carta significa tal o cual cosa, es vínculo. Son las cartas que salen, eh, en qué posición salen, en qué contexto salen. Y todas las cartas nos remiten a otra carta, ¿no? Cuando sale una carta siempre pensamos, ok, ¿cuáles comparten el mismo grado numerológico? ¿Cuál es la anterior? ¿Cuál es la siguiente? ¿Con cuáles salieron al lado? Es todo un acto performático, ¿no? Porque lo que sucede en cada lectura de tarot es completamente único, porque incluso si salieran las mismas cartas en la misma posición, en un momento significarían una cosa y en otro momento significarían otra, porque justamente lo que sucede es una escena. Se construye, aprendiendo a leer las cartas, se construye una escena, la escena del tarot, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento en específico? Entonces lo primero que tenemos que entender es qué es un tarot, ¿no? Para aprender a usarlo básicamente. Hay que entender que el tarot es antes que nada un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Bueno, un oráculo es una herramienta que te ayuda a identificar qué es lo que está pasando a nivel inconsciente, ¿no? Como te trae una información que se está moviendo en tu inconsciente, justamente el oráculo sirve para ser consciente un poco esta información. Pero ojo acá porque me parece importante diferenciar que todo tarot es un oráculo, todos los tarots trabajan a nivel inconsciente, pero no todo oráculo es un tarot. Vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre un tarot y un oráculo. Un tarot es un mazo que sí o sí necesita traductores. Si bien existen muchos libros, muchos PDF, muchos cursos hablando sobre tarot, sobre las cartas, no hay un significado acabado de cada una de ellas. Entonces, siempre necesita traductores. Es una estructura específica de 78 cartas, conformado por 22 arcanos mayores, 40 arcanos menores y 16 figuras de la corte. Los tarots tienen todos esta misma lógica, ¿no? Por ejemplo, acá tengo varias cartas de distintos mazos de tarot, ¿no? Este es, por ejemplo, el emperador, es uno de los arcanos mayores. Vamos a ver que comparten todos el número 4, en alguna parte aparece el número 4, todos comparten una cierta energía, ¿no? Un tipo sentado, algunos incluso comparten la energía de que está mirando para el pasado, tiene como su cetro de poder, bueno, tiene como una misma lógica que se comparte entre cada uno de los mazos. Si bien cada uno quizás es ilustrado por una persona diferente, es como que cada ilustrador ilustró un tarot. Si bien cada ilustrador le imprime su propia lógica a las cartas y su impronta personal, comparten un guiño, una energía similar, porque son todos emperadores de un tarot. No es que yo tengo una baraja de 22 arcanos mayores y este es un emperador de mis 22 arcanos mayores. Si yo tengo 22 arcanos mayores, no es un tarot. Un tarot es un cuerpo de 78 cartas. Es importante que lo entendamos esto, porque están íntimamente relacionados los arcanos mayores, los menores y las figuras. Después lo vamos a ver, pero si solo tengo los mayores o solo tengo las figuras, no es un tarot. Quiero que veamos acá, por ejemplo, estos cinco mazos distintos. En algunos está en francés, en algunos está en inglés, en algunos está en español, en algunos el 4 está formado por 4 palitos, por 4 unos, y en algunos el 4 está formado por un 5 y un 1. En algunos aparecen palabras como orden, forma, control, structure, en otros aparecen una simbología más astrológica específica, ¿no? Ves que ahí aparece en este del medio
ahí con las constelaciones, pero me parece importante entender que esta es una impronta personal que le da cada ilustrador y por eso está bueno que aprendamos a elegir nuestros propios mazos. No está mal usar un mazo u otro mazo, está bien elegir el mazo que estamos usando. Y si yo estoy usando un mazo, si yo estoy usando este mazo de abajo, que es del saber, que dice este que tiene las palabritas, que aparece un 5 con un 1, no está bueno que me ponga a pensar en el otro mazo que aparecía un perro y que aparecía un chabón con los cuernos, porque estoy usando este mazo, entonces tengo que estar en profunda comunión y receptividad con el mazo que estoy trabajando. Por eso está bueno elegirlo y no elegir porque otro me dijo. A veces los mazos nos eligen, ¿no? Como hay uno que te llama demasiado la atención y decís, es este me llama muchísimo la atención, este es para mí. Entonces por eso también les invito a que elijan sus propios mazos eh, y que les haga sentido la lógica. Si a mí me hace sentido que un 4 sea un 5 y un 1, ok, pero si a mí me hace más sentido que un 4 sean 4 palitos, como 4 columnas, bueno, ok. Generalmente se dice que desde la perspectiva de Jodorowsky, ¿no? Que restauró este mazo de Marsella, que es el último que vemos, aparece esta idea de que en el tarot no se resta, como en los números romanos, entonces no es un 5 menos 1, es evolutivo. Al ser evolutivo se suma siempre y no se resta. Vamos a ver que el 9 tampoco es un 10 menos 1, ¿sí? Es un 5 y un 4. Bueno, esto con respecto a los mazos, para que ustedes puedan elegir también, que no se vean condicionados por el mazo que usa mi profesor, mi profesora, por eso también me gusta traerles esta idea de la amplitud de mazos, de barajas distintas que hay, entendiendo siempre que tienen que estar los 78 arcanos. Acá tenemos otro ejemplo de arcanos menores, ¿no? El 3 de oro, si vemos en distintos tarots, siempre comparte la misma energía, siempre hay un guiño en común. Hay, por ejemplo, acá la idea de 2 oros que dan paso a un tercero, a uno nuevo, 2 abajo, 1 arriba, ¿no? Ahí está la estructura de la planta, el brote, ¿no? Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo con distintos magos de distintos tarots y distintos arcanos sin nombre, que si bien algunos hay autores, ilustradores que deciden ponerle nombre, por ejemplo en el arcano sin nombre, que es el arcano 13, acá el tercero, que es el tarot del saber, le pusieron la muerte. Bueno, eso medio que queda interpretación, es según lo que quiera cada autor. Pero comparten una energía similar y están conformados por estos arcanos mayores, menores y figuras. Los oráculos, en cambio, tienen más cartas o cartas distintas y tienen sus propios mensajes, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, arriba esta carta que tiene, este oráculo que tiene 29, 28, 33 cartas, el oráculo de los arcanos angelados, ¿no? Este oráculo acá medio maya. Entonces, un oráculo no necesita tanto un traductor porque si bien trabaja a nivel inconsciente como el tarot, ya tiene como su propio librito. Acá abajo tenemos el pequeño oráculo de Marsella, que me parece un buen ejemplo para entender la diferencia entre un tarot y un oráculo. El pequeño oráculo de Marsella tiene todas las cartas del tarot, arcanos mayores, menores y figuras, pero cada una con su mensajito, entonces no necesita un traductor. Quizás sí interpretar lo que te está diciendo el mensaje, pero no necesita un traductor que lea la escena de lo que está aconteciendo. Bueno, ahora que sabemos que es un tarot, cómo está conformado, vamos a pensar qué es esta característica terapéutica, ¿no? Del tarot y en qué se relaciona con el psicoanálisis, ¿no? La terapéutica. El tarot está conformado por arcanos y por arquetipos, ¿no? Tenemos 22 arcanos mayores, distintos arquetipos. La palabra arcano significa misterios. Y un arquetipo es una figura estereotipada que opera de forma inconsciente. Entonces hay muchos misterios que trabajan con nuestras figuras estereotipadas
de nuestro inconsciente. Es decir, mi idea del arquetipo de emperador o mi idea del arquetipo de justicia tiene que ver con un estereotipo que yo tengo inconscientemente de justicia. Digo inconsciente porque a veces, no siempre es inconsciente, ¿no? Pero a veces tengo una idea de justicia, como decíamos en el video anterior, tengo una idea del emperador, tengo una idea de la emperatriz, la papisa, que tiene que ver con un estereotipo que yo me hice en mi mente y todos tenemos alguna idea, algún arquetipo inconsciente de cada uno de los arcanos. Y acá traigo el término de inconsciente que lo introdujo Sigmund Freud en el año 1900. Él era un neurólogo que trabajaba con estas distintas patologías que tenían las personas, trabajó con la histeria, trabajó mucho con estos campos de lo que no se veía, pero aparecía en las distintas consultas que él tomaba. Entonces, este término inconsciente, él propuso que existe un nivel inconsciente operando detrás de todo lo que nosotros hacemos, decimos y deseamos. Este nivel inconsciente tiene que ver con una forma de concebir la realidad. Cada uno de nosotros tiene una forma de concebir la realidad, ¿sí? Cada vez que hacemos algo, cada vez que decimos, cada vez que deseamos algo, hay algo atrás operando, algo que justamente no podemos ver de manera consciente, ni manipular de manera consciente justamente, y él planteaba de que la forma del inconsciente es narrativa. Entonces tiene que ver con lo que nos contamos. Acá está bueno escuchar como tarotistas qué es lo que nos cuentan los consultantes y cómo lo cuentan. Tenemos que entender que siempre lo que nos cuentan es un tipo de ficción. Tenemos que aprender a estar receptivos y escuchar el relato que nos cuenta el consultante antes incluso de sacar las cartas, porque en ese relato aparece el nivel inconsciente. Después lo vamos a poder hacer consciente con las cartas, pero primero es necesario escuchar. Y para trabajar con nosotras mismas está bueno escribir, ¿no? Porque algo del inconsciente al escribir se manifiesta con mayor claridad. Cuando nos tiramos las cartas a nosotras mismas está bueno escribir, a ver qué sale, a ver qué aparece, sin pensarlo, escribir y después leerlo, ¿no? Es como una especie de acto de hacer consciente eso que brota. Fue Carl Jung, un discípulo de Freud, con quien trabajaron juntos en realidad, pero después se diferenciaron cuando Freud se puso más que nada a centrarse en que todo tenía que ver con la sexualidad infantil. Fue Carl Jung en el 1916 el que habló del inconsciente colectivo, ¿no? Esta idea tiene que ver con que sí hay algo que está operando detrás, hay algo que no vemos, hay algo que está detrás de todo lo que decía recién, pensamos, decimos, hacemos. Entonces, después de la idea del inconsciente que plantea Freud, Jung plantea que esto también opera a nivel colectivo, a nivel compartido, ¿no? Y acá aparecen los arquetipos colectivos del tarot. ¿Por qué a tantas personas nos hace sentido? ¿Por qué el tarot se le puede leer a cualquier persona de cualquier cultura? Porque además de que cada persona tiene un nivel inconsciente, Carl Jung lo que planteó es que existe un inconsciente colectivo, es decir, existen estructuras de la mente inconsciente compartidas entre miembros de una misma cultura, de una misma sociedad, ¿no? Esas ideas que se van pasando quizás de generación en generación, que se van replicando en la cultura, en la sociedad. Entonces, tiene que ver con una idea de la proyección, ¿no? Dice como que siempre en el vínculo con otras personas, con arquetipos, con miedos, con juicios, lo que vemos en realidad son proyecciones. Lo que vemos cuando nos vinculamos con los distintos arquetipos o con las distintas personas, miedos, juicios, son proyecciones, ¿no? Esta idea de lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro, ¿no? Eh, eh, Siempre en nuestro juicio hay mucho más de nosotros que de la otra persona que estamos juzgando en realidad. Entonces trabaja todo el tiempo con proyecciones, ¿no? Lo que decía Carl Jung es que en el vínculo con personas, con arquetipos, con nuestros miedos y con nuestros juicios,
operan estas proyecciones, ¿no? Porque nosotros vemos lo que tenemos adentro de nosotros, lo que brota en nosotros. Acá aparece en el tarot esta idea como de un proyector justamente. Un proyector, cuando vos vas al cine, vos ves en la pantalla una imagen reflejada, pero lo que vos ves en la pantalla no está en la pantalla, está en el proyector, ¿sí? Entonces, desde el proyector esta imagen se amplía y se puede ver, se puede hacer consciente. Es lo que hacemos con las cartas. Cuando una persona ve en un arquetipo alguna idea, algún arquetipo le trae algún juicio, algún arquetipo le da miedo, le trae una idea, es porque está brotando de su inconsciente un estereotipo que tiene sobre esa carta, algo que le está pasando con ese arquetipo. Entonces, lo que brota justamente cuando leemos el tarot es lo que tenemos dentro. Tenemos que entender que todos poseemos ideas compartidas, entonces leer el tarot no es un don, es justamente esa capacidad de poder abrir la mirada, ¿no? De poder ver qué me dice a mí esta carta, no es qué significa esta carta, por eso quiero correrme de la idea de esta carta significa esto, esta carta significa esto otro, porque en el tarot terapéutico, que tiene que ver con este psicoanálisis, tenemos que analizar entonces qué significa para mí esta carta, qué significa para mi consultante este arquetipo. Entonces lo que se necesita es una inscripción de los arquetipos en el inconsciente, no es un don leer las cartas, es una construcción de sentido que se hace junto con el consultante. Pero para aprender a leer el tarot, lo que necesitamos es una inscripción de los arquetipos en el inconsciente, ¿sí? Tener distintas ideas, estar dispuestos, permeables a abrir estas ideas. Entonces, desde acá surge esta idea de que siempre vamos a tener dudas porque las cartas son infinitas, los arcanos son infinitos y muy misteriosos. Entonces nunca vamos a poder abarcar completamente todos los significados de una carta. No intentemos hacer un cuaderno con una página con todo lo que significa cada arcano, ¿no? Porque no es imposible abarcar todos los significados. Porque cada día se va renovando aparte, porque nuestras ideas, nuestro inconsciente se va renovando permanentemente. Entonces, una emperatriz, no es lo mismo lo que yo me cuento de una emperatriz a los 16, lo que me cuento de una emperatriz a los 20, no es lo mismo lo que me cuento de una emperatriz a los 25, lo que me cuento de una emperatriz a los 40, ¿no? Se renueva, los significados del tarot se renuevan como nuestro inconsciente. Entonces, justamente, ¿no? Es una herramienta que cambia con uno porque espeja los procesos inconscientes. Lo que decía recién, quiero volver sobre esta idea de, perdón, vuelvo. Siempre vamos a tener dudas porque las cartas son infinitas. No tratemos de adivinar, ¿no? No tratemos de tenerla completamente clara. Nunca vamos a entender perfectamente, claramente, absolutamente todo lo que me dicen estas cartas. Porque se construye, porque siempre son misterios. Eso es importante que lo entendamos. Y no hay un significado único lineal. Por eso hago tanto hincapié en el diálogo con el consultante, en ver qué significa para esta persona, qué significa para mí, construir una interpretación en conjunto, porque no es que esta carta significa y vos en silencio y yo te voy a decir lo que significa. No, vamos a construir qué significa para vos, cómo lo estás viendo, qué nos pasa, qué pasa en este momento, cuál es la energía, cómo fluye en este momento, con estas cartas, con este consultante, con esta pregunta. Lo que hace el tarot es mostrarnos qué información trae nuestro inconsciente en ese momento. Por eso esto que decía que es un acto performático, que las mismas tres cartas hoy no significan lo mismo mañana, aunque estén en la misma posición, porque yo hoy no estoy igual que mañana. Yo traigo otra información, mi inconsciente viene cargado de otra información. Entonces, lo que hace el tarot es anclarnos al presente. ¿Qué significa para vos esto hoy, ahora? ¿Qué te trae? ¿Qué te mueve? No es qué significó ayer, no es qué creías vos hace 4 años de esta carta, ni
ni futurológico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de esto. Lo que hace es ayudarnos a identificar qué está pasando, ¿no? En ese momento, cuando sale una carta es, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a vos con esta carta? Obvio, quizás no es una pregunta que se hace, sino que se va interpretando. Pero es importante acá entender que el futuro no existe y el pasado tampoco. Nosotros no vamos a leer el futuro. El tarot terapéutico está lejos de leer el futuro. Porque además, si el futuro estuviera escrito, ¿qué sentido tienen las decisiones que tomamos hoy, no? ¿Para qué voy yo a una lectura de tarot para que me cuente lo que va a pasar, no? Esa era un poco la idea antigua, ¿no? De que me cuente lo que va a pasar. Y yo no me hago cargo de mi futuro, ni de mi destino, ni de tomar decisiones, porque total, eso me va a pasar sí o sí. No. Acá justamente la idea es que el futuro se construye tomando decisiones hoy. Y el pasado también lo podemos usar para que nos ayude a tomar estas decisiones hoy, para tenerlo en cuenta, para aprender de él, pero nunca para quedarnos estancados ahí. Por eso esta idea de que el futuro, de que el pasado no existe, ¿no? No sirve de nada quedarnos hoy en cosas que pasaron en el pasado. ¿No? A mí tampoco me interesa que revolvamos el pasado porque, bueno, como digo, el futuro quizás podemos comprenderlo. El tarot quizás nos muestra ciertos patrones, ¿no? Ciertas tendencias hacia las que está yendo toda la energía. Entonces quizás podemos entender algo del futuro comprendiendo qué es lo que está pasando hoy. Entonces las cartas nos dicen cosas, nos indican cosas como, che, acá toda la energía está yendo a que te la vuelvas a dar contra otra pared, che, acá todo está yendo a que vos repitas este patrón, acá todo está yendo a que tu próxima pareja, tu próximo vínculo sea de determinada forma o que esto tenga un desenlace, pero esto no es una sentencia, esto es un tomar el volante, es un che, todo está yendo, ¿qué vas a hacer si ves que todo está yendo? Y esta idea del futuro, del pasado, perdón. Entonces, el futuro no existe porque nosotros podemos ver tendencias, hacernos cargo para hacer un volantazo, ¿no? Y redireccionar. Y el pasado tampoco existe realmente, o sea, entre comillas, no existe. El pasado se difuminó. O sea, lo que ya pasó no está pasando ahora, ya pasó. Entonces lo que quedan ahora son solo interpretaciones. Es esto que yo decía, lo que nos cuenta el consultante. Lo que nos quedó del pasado son las narraciones, son las ficciones, las perspectivas. Es qué me cuento del pasado, cómo me cuento ese pasado. Si yo sigo repitiendo permanentemente eso que me dolió y vuelvo sobre eso y repito y digo, no, porque a mí un día me pasó, no, porque a mí un día me pasó, no, porque yo antes era, no, porque yo no logro salir de ahí y eso es una narración y entonces lo que tenemos en el presente es una narración sobre el pasado. Bueno, ¿por qué no nos empezamos a contar qué hacemos con eso? O dejemos de contarnos ese dolor que pasó. Contémonos cosas nuevas, inventemos nuevas narraciones sobre nuestro presente, reconfiguremos esa narración que tenemos de este hecho pasado. No nos quedemos ahí en la heridología, en lo que nos dolió, en no, yo soy lo que soy porque a mí me pasó esto. ¿Qué hago con eso que me pasó? ¿Qué tomo de eso que me pasó? ¿Qué me sigo repitiendo? Si algo me dolió, ¿me voy a seguir repitiendo permanentemente esa historia, no? Porque a mí un día me pasó. ¿No? Se vuelve pesado el pasado de esa forma. Y acá con respecto al pasado está bueno, acá traje esta idea del tarot genealógico de la que habla Víctor Leni Cordero, que escribió este libro tan interesante que nos invita a abrir un poco el inconsciente genealógico, ¿no? El inconsciente del árbol, toda esta información de nuestras raíces, ¿no? ¿Qué es lo que traemos? Pero entonces lo que surge en este libro, no se los voy a spoilear, pero está buena esta idea de tomemos lo del pasado, tomemos los tesoros del pasado, porque en el pasado hay trampas y en el pasado también hay tesoros, ¿no? Por eso esta idea de te animas a emprender el camino, vas a encontrar trampas en el pasado. Pero ¿cuánto seguimos repitiéndonos estas trampas? ¿Cuánto seguimos perpetuándolas, ¿no? Estos patrones, ¿cuánto seguimos conservando estas lealtades inconscientes?
Y estos tesoros que aparecen en el árbol genealógico, estos tesoros en el pasado, ¿cómo los tomamos para hacerlos hoy disparadores, motivadores para salir adelante? Esta es otra forma de interpretar el tarot que también obviamente se puede vincular, ¿no? El tarot genealógico tiene una mirada terapéutica y evolutiva también. Lo que hace es descubrir mandatos, estructuras que repetimos, lealtades inconscientes o filtros limitantes con los que vemos la vida, ¿no? No es que el tarotista te va a decir cosas de tu historia que vos no sepas. El tarotista no sabe más de tu historia, de tu familia, que lo que vos sabés. Quizás lo que hacemos es justamente esto, ¿no? No tenemos esos filtros limitantes con los que vos ves la vida porque es tu vida, estás muy metido. Lo que hacemos con el tarot es eh, abrir la mirada, ¿no? Poner un poco eso afuera, poder ver qué es esto que se está repitiendo del pasado, qué es esto que el futuro, no es que leemos el futuro, pero nos estamos dando cuenta, quizás en la narración del consultante, que hay algo que no está terminando de entender, que hay una traba que no está terminando de destrabar justamente. Bueno, después del tarot terapéutico, vamos a ver cuál es esta característica evolutiva, ¿no? El tarot terapéutico tenía que ver con el psicoanálisis, con los arcanos, con los arquetipos, con esta idea de que el futuro no existe, el pasado tampoco, sino que lo que vamos a trabajar es hoy, en el presente. Es qué te está pasando a vos hoy a nivel inconsciente. ¿Qué significa hoy para vos una mamá? ¿Qué significa hoy para vos un abuelo? No es lo mismo lo que te pasa a vos que lo que me pasa a mí. Bueno, esto ya lo hablé un poco en el primer video. Y en el próximo vamos a ver esta idea de el tarot evolutivo. Les dije que vamos a hablar de tarot terapéutico y evolutivo. El tarot evolutivo tiene que ver con una idea filosófica que ya vamos a verla en el próximo video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen alguna consulta, me la pueden escribir y veo cómo puedo resolverla para el próximo video.